Ya todos deben de estar viendo entonces la presentación. Vamos a platicar hoy inicialmente con dos bacterias que se llaman Campylobacter y Helicobacter. Y aquí vamos a ver que en la parte diagnóstica son un poco más complejas poder mandar a hacer precisamente ese diagnóstico a través de cultivos. Vamos a iniciar entonces con Campylobacter. Y Campylobacter, estos son bacilos, como se observa justo en la imagen, pero lo característico de Campylobacter es que tienen en forma como espirales o en forma de heces. Van a ver libros que dicen que son unos bacilos como en forma de curvas, curviados, formas, más que curviados, como en el caso de Vibrio, estos son como en forma de una espiral, como si fuera una S, así como se observa en la imagen. Y eso hace la diferencia incluso de otros bacilos, como lo platicamos con todas las enterobacterias, por ejemplo, con pseudomonas que ayer platicamos. Esta morfología que presenta Campylobacter es muy característico para poder, nos ayuda en la parte del diagnóstico, esta característica que tiene la forma de S. Campylobacter tiene 17 especies y tiene 6 subespecies, pero las dos más importantes de las especies es Campylobacter jejuni, porque justo hace afectaciones a nivel de yeyuno, y Campylobacter coli. Son las dos que tienen mayor importancia clínica y de las dos pudiéramos decir que la más importante y la más frecuente va a ser Campylobacter jejuni. Y entonces con Campylobacter coli se asocia un problema de gastroenteritis. Entre el 2 al 5% de los procesos de gastroenteritis me los produce Campylobacter coli. Y en el caso de Campylobacter jejuni, pues es responsable de la mayoría de las infecciones producidas por el género. Es decir, que decíamos que entre coli y jejuni son de los dos más importantes, pero coli se lleva el 5% aproximadamente. Estamos hablando que por ahí del 80% de las afectaciones gastrointestinales producidas por Campylobacter van a ser de la especie jejuni. Por eso les decía que es el sobre todo en el que nos vamos a enfocar, es el que tiene mayor importancia clínica. Entonces, con estos datos, en esta diapositiva, lo más importante es la característica de este bacilo que me va a ayudar incluso para el diagnóstico y las dos especies que son Yeyuni y Campylobacter coli. Las infecciones por Campylobacter son zoonóticas, es decir, las necesitamos adquirir a través de algún tipo de animales. Entonces, ¿cómo las vamos a adquirir? Tanto Yeyuni como coli necesitamos consumir alimentos que estén contaminados con la bacteria, ya sea alimentos, leche o incluso agua contaminada. A veces no es que ingiramos el agua directamente, sino tenemos algún tipo de vegetales, hortalizas, y se riegan con agua que esté contaminada con esta bacteria, con Campylobacter. Y entonces al momento de ingerir, nosotros adquirimos la cantidad de, en este caso, de Campylobacter. ¿Qué tipo entonces de animales están relacionados? Porque decíamos que son alimentos o que son infecciones zoonóticas. Aquí la bacteria necesita forzosamente primero, necesita un huésped animal y regularmente los huéspedes animales son aves de corral, en el caso de Campylobacter jejuni, ahorita les puse de todas maneras un cuadrito comparativo. Hay cerdos también, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de animales está relacionado con cuando adquirimos un proceso de gastroenteritis producido por Campylobacter. Entonces, aves de corral contaminadas son las responsables de más de la mitad de las infecciones por Campylobacter en los países desarrollados. Y es decir que ya regularmente las personas que presentan problemas por Campylobacter son personas que conviven mucho tiempo o que son granjeros o que son personas que tienen gallineros que conviven durante mucho tiempo con este tipo de animales, en este caso aves de corral. Puede ser entonces por la ingesta de los alimentos o leche que esté contaminada o incluso el comerlos, en este caso puede ser un pollito, una gallina, que no esté lo suficientemente cocida. ¿Okay? Ahora sí, ese es el cuadro comparativo que les decía. Aquí se muestran otras diferentes especies de Campylobacter. Tengo Campylobacter jejuni, el primerito, y entonces me dice el hospedero reservorio. ¿Qué quiere decir reservorio? Es un huésped que presenta la bacteria, pero que ese huésped no desarrolla como tal la infección. Entonces,
Aves de granja, la ave de granja puede vivir ahí, decíamos el pollito, la gallinita, sin ninguna afectación, pero es cuando llega un huésped, eh, decimos que puede ser un huésped accidental, que en este caso somos nosotros los humanos, nosotros entonces vamos a adquirir la infección, que sobre todo es una gastroenteritis. ¿Okay? En el caso de Campylobacter coli, incluso los que están con negritas, es el tipo de animales que normalmente se asocian a estas especies, y con coli, sobre todo son los cerdos. También me produce una gastroenteritis. Entonces, fetus, por ejemplo, dice ganado vacuno. En el caso de Upsaliensis, también podemos tener ahí que afecte a los perritos. Y aquí sería sobre todo, pues no es que consumamos este tipo de animales, pero puede ser que a través de la materia fecal, si yo, por ejemplo, tengo un perrito y entonces, pues, recojo la materia fecal, a lo mejor a veces se escucha un poquito, incluso hasta asqueroso, ¿no? Pero hay personas que de verdad no tienen la higiene. Y en eso pues pueden manipular alimentos y entonces pueden adquirir un Campylobacter upsaliensis en dado caso que el perrito tuviera en la materia fecal esta bacteria. Entonces aquí decíamos, tanto las aves de granja como los cerdos, pues está muy asociado Campylobacter, sobre todo en la materia fecal, y es como pues llegan a contaminarse, decíamos leche, decíamos el agua o incluso los alimentos, ¿no? Adquirimos la bacteria y sobre todo con Campylobacter lo vamos a asociar a procesos de gastroenteritis. Y parte de estas complicaciones, sobre todo Yeyuni, depende muchísimo del estado inmunológico del paciente. Depende del estado inmunológico del paciente, pues vamos a tener las complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Bacteriemia. Casi la bacteriemia está presente en todas las bacterias. Como consecuencia, entonces, que ya estuviera a nivel de sangre, me puede desarrollar una hepatitis, una pancreatitis o incluso que induzca que la mujer tuviera un aborto. Además, artritis reactiva y el síndrome de Guillain-Barré, ambas hacen afectaciones tanto en tobillos como en manos, como en piernas. La artritis reactiva, que es pues, específicamente un dolor articular, y en el caso del síndrome de Guillain-Barré, que no sé si ya lo han visto eh, con otra materia, pues es precisamente que nuestro sistema inmune ataca a nuestro sistema nervioso, ¿no? Y hace unas afectaciones en las terminaciones nerviosas, afecta, hay una inflamación de nuestros nervios. Y entonces, precisamente, el síndrome de Guillain-Barré tenemos pues dolores articulares. eh, Puede, en algunos casos, los pacientes con Guillain-Barré, que Guillain-Barré sobre todo puede ser por complicación de alguna bacteria, como en este caso Campylobacter jejuni, o también hay algunos virus que nos pueden inducir a un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, con Guillain-Barré hay algunos pacientes que presentan problemas articulares, problemas musculares o incluso parálisis muy parecidos a los que nos puede provocar el virus de la polio. Entonces, todos estos van a ser por complicaciones, sobre todo estamos hablando del sistema inmune del paciente, también a veces depende de la dosis de bacteria que nosotros ingiramos, y de la diseminación, ¿no? El estado inmunológico va a depender si se llega a diseminar, ¿no? ¿Qué tanto, pues vamos a tener esas defensas para que podamos tener una resolución que no pase de una diarrea a un dolor o incluso que pudiera llegar a diseminarse? Entonces, estos puntos de bacteriemia, hepatitis, pancreatitis, abortos, la artritis y el síndrome de Guillain-Barré, sobre todo están asociados con Campylobacter jejuni. Para el diagnóstico puedo mandar a hacer coprocultivo, pero son coprocultivos especiales, tienen que ser medios específicos, medios selectivos, incluso por ahí me marca que la temperatura debe estar por arriba de los 42 grados Celsius. Regularmente los coprocultivos rutinarios u ordinarios pues están entre 36 y 37 grados Celsius. Entonces, cuando ustedes sospechen de que tienen una bacteria, sobre todo en materia fecal, que sabemos que en la materia fecal pues tenemos bacterias pues que se derivan del intestino, ¿no? Sobre todo intestino grueso, que ahí tenemos la gran parte de la microbiota. Entonces, cuando ustedes sospechen de alguna bacteria en particular, como un Campylobacter, sospechen de alguna E. coli patógena, siempre es importante, les decía, que si bien no
El paciente como tal a veces no se los explican porque hay pacientes que pues no siempre entienden algunos términos. Cuando ustedes manden a hacer una orden, siempre pueden buscar, mandar a hacer un coprocultivo, por ejemplo, con búsqueda intencionada, en este caso de Campylobacter, o con búsqueda intencionada de Vibrio cholera, porque estos son cultivos específicos. Por ahí incluso los coprocultivos para Vibrio, para Campylobacter pueden ser un poco más costosos e incluso pueden tardar mucho más días. Ya no solo 2, 3 días como normalmente tardan los demás. En una tinción de Gram, pues puedo observar el bacilo en forma de S, aunque también la tinción de Gram por ahí no siempre es tan fácil poder observar estos bacilos. Hay una prueba inmunológica para la detección de Campylobacter, de Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, a través de serología, pruebas serológicas, a través de la sangre del paciente, buscaríamos anticuerpos específicos para Campylobacter. Y por último, ay, no sé por qué quedó ahí la imagen, pero en la parte del tratamiento, déjenme ver si se los puedo mover. A ver, creo que no se puso atrás. Ah, no, quedó copiada aquí. Ahí está. Bueno, en la parte del tratamiento, dime, Carlos, perdón, veo tu manito. Carlos, no sé si vas a hacer alguna preguntita. Veo tu manito alzada. ¿No? Bueno, entonces, en la parte del tratamiento está la eritromicina y acitromicina, son los antibióticos de elección para los problemas de enteritis. Podemos usar tetraciclinas o quinolonas como fármacos de segunda elección, pero de hecho ahí en negrita les puse los fármacos de primera elección o primera línea, que sería la eritromicina y la acitromicina. Por eso que cuando vamos a hacer una elección de un antibiótico, pues tenemos que ver incluso edades de los pacientes, sensibilidad y también tendríamos que ver incluso si tuviera algún proceso alérgico, ¿no? Bueno. Y no sé si alguien tiene alguna preguntita con el Campylobacter, ¿no? No. Entonces continuamos, que escucho un micro. Después tenemos un Helicobacter y aquí son bacilos delgados y curvados también, solo que el Helicobacter presenta flagelos y aquí tiene una estructura típica de bacterias gram negativas. Les decía, tanto para Campylobacter o como para Helicobacter, el diagnóstico mediante una tinción de gram sí es bastante compleja. No siempre es tan fácil poder observar este tipo de células en una tinción de gram. Sin embargo, si podemos definir qué morfología tendría un Helicobacter, diríamos que es un bacilo gram negativo porque tiene toda la característica de una gram negativa. Aquí, desde su desarrollo, requiere de una atmósfera microaerofílica, es decir, necesita pequeñitas cantidades de oxígeno y tiene un crecimiento lento que va desde 3 hasta 5 días. Es lo que les comentaba con Campylobacter. Son tipos de cultivos que con el Helicobacter también pudiéramos manejar algún tipo de cultivos, pero son cultivos especiales, son cultivos que a veces pues tardan 5 días, que lo normal es que tarden 2, 3 días los coprocultivos, y necesita condiciones específicas la bacteria. Tanto para Campylobacter como el Helicobacter, en el Helicobacter hay más pruebas diagnósticas, pero en el caso de Campylobacter pudiéramos entonces buscar un antígeno o anticuerpos que son más fáciles y más rápidos los diagnósticos comparándolos con un coprocultivo. Y tenemos dos tipos de helicobacters, más bien en dónde realizan sus funciones. Tenemos unos que colonizan y están a nivel de estómago, y aquí encontramos el Campylobacter pylori, el Helicobacter, perdón, el Helicobacter pylori, que lo consideramos porque está a nivel de estómago como un Helicobacter gástrico. Incluso sabemos que pues hay muchas personas que padecen gastritis y causantes de esas gastritis sobre todo es el Helicobacter pylori, ¿no?
Y tenemos un Helicobacter enterohepático que hace afectaciones a nivel intestinal. Entonces aquí tenemos un Helicobacter sinaedi y Helicobacter pheneliae. De las tres especies de Helicobacter, el más importante y el que tiene mayor importancia clínica, o incluso el que vamos a aislar frecuentemente, pues son los Helicobacter gástricos, eh, donde incluye al Helicobacter pylori. Todo lo que vamos a platicar entonces a continuación va a ser muy enfocado a lo que es el Helicobacter pylori. Y bien, ¿qué sucede con el Helicobacter pylori? Incluso no sé si por aquí alguien tuviera algún tipo de gastritis, ya se sabe toda la sintomatología, ¿no? Aquí hay diversos factores, tiene factores de virulencia y estos factores contribuyen a la colonización gástrica, aquí hay inflamación, alteración de la producción del ácido gástrico y destrucción tisular. ¿Qué sucede con la colonización de Helicobacter pylori? Hay personas que no tienen los síntomas tan marcados y entonces se han realizado artículos, estudios, en donde han visto que la colonización de un Helicobacter pylori puede abarcar gran parte puede estar ahí a nivel gástrico por un largo periodo de vida de los pacientes. Es decir, si ustedes, no sé, de a los veintitantos adquieren un Helicobacter pylori, no reciben tratamiento, no les causa tanto problema, ahí va a estar colonizado este Helicobacter pylori hasta que lleguen a adultos, ¿no? Hasta viejitos. Entonces, esta colonización precisamente pues me va a causar una inflamación, hay alteraciones de ese ácido gástrico y la destrucción tisular. ¿Qué facilita la colonización de un Helicobacter pylori? Primero, que dice que hay un bloqueo de la producción de ácido gracias a la proteína inhibidora del ácido de la bacteria, y la neutralización de los ácidos gástricos con el amoníaco generado mediante la actividad ureasa de la bacteria. ¿Qué significa esto? Que hay sobre todo una afectación de la producción del ácido gástrico. Este Helicobacter pylori tiene una enzima que se llama ureasa. ¿Alguien más recuerda en dónde platicamos de la ureasa? O incluso qué hacía esta ureasa, qué hacía con la ureasa. ¿Alguien recuerda? Ya lo habíamos platicado, creo, el lunes. ¿Cuáles eran los dos componentes derivados de la urea precisamente que me producía esta ureasa? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda de la ureasa? El Proteus. Con No. Proteus, exactamente, en Proteus decíamos la ureasa. ¿Y recuerdas, Ale, cuáles eran los dos componentes? Ah, ¿cómo que dos componentes? De la urea se rompe gracias a esta ureasa, ¿no? Que es una enzima. Y teníamos como dos resultados, como dos desechos más importantes. Que incluso decíamos, el olor de la orina por Proteus se deriva a la actividad de la ureasa. Por ahí había un componente muy importante. De hecho, ahí está escrito en la diapositiva. El amoníaco. El amoníaco. Ajá, el amoníaco, exactamente. Cuando tenemos la urea, lo que hace la ureasa, que es una enzima, es el rompimiento de esta urea y tenemos sobre todo dos componentes importantes que se derivan a consecuencia de esta reacción química, ¿no? Y uno de ellos es el dióxido de carbono y el otro es el amoníaco. Entonces, ustedes saben que tenemos sobre todo un pH ácido, en el ácido gástrico, que de ahí su nombre, es acidez, y lo que hace entonces este Helicobacter pylori es degradar y entonces sale este amoníaco. Lo que hace entonces que tendríamos una elevación incluso del pH gástrico. Y esta elevación del pH gástrico es como si se alcalinizara, como si se basificara nuestro ácido gástrico, entonces le permite al Helicobacter pylori seguir viviendo. Es decir, esa acidez gástrica que muchas veces nos puede contrarrestar algún tipo de infecciones, incluso algún tipo de bacterias, parásitos sobre todo, lo que hace el Helicobacter pylori, perdón, es al momento de empezar a segregar el amoníaco, lo que hace, les decía, es como que estabilizar ese pH y entonces él va a estar viviendo libremente ahí a nivel gástrico, ¿no?
Entonces, es importante que ustedes recuerden que el Helicobacter pylori tiene una actividad de una enzima que se llama ureasa, porque incluso dentro de las pruebas diagnósticas hay una prueba que se llama prueba de aliento o actividad de la ureasa que detecta precisamente si hay actividad de esta enzima. Hay algunos pacientes también con gastritis y que ya tiene mucho tiempo, ya es una infección crónica porque es una bacteria, al fin y al cabo es una infección, y entonces ese paciente con gastritis producida por un Helicobacter pylori, a veces su aliento puede oler a amoníaco, es un olor fuerte, hay pacientes que a veces donde te hablan uno llega a sentir un aliento, ¿no? Y entonces este es característico a veces, nos puede inducir a que pudiera ser esa gastritis producida por un Helicobacter pylori. Entonces, esta ureasa sí tiene una acción muy, muy importante aquí con el Helicobacter pylori. Parte de estas sintomatologías, perdón, de la fase aguda de la gastritis, que es lo que sobre todo me produce un Helicobacter pylori, es una sensación de plenitud, náuseas, vómitos y hipocloridria. La sensación de plenitud hace referencia a que como si el paciente estuviera ya satisfecho, como si recién acabara de alimentarse, recién acabara de comer. Cuando no es así, eso hace referencia de sensación de plenitud, náuseas, vómitos y por último, hipocloridria hace referencia a que hay una disminución del ácido gástrico. Eso es hipocloridria. Entonces, puede evolucionar a una gastritis crónica en la que enfermedad limita al antro gástrico en pacientes con una secreción de ácido normal o afecta todo el estómago, que llamamos pangastritis, cuando se suprime la secreción ácida. Es decir, que de una gastritis en fase aguda podemos, decíamos, no tener el tratamiento adecuado, o incluso a veces el paciente no presenta síntomas tan marcados como para hacerse un chequeo o hacerse un diagnóstico, realizarse un diagnóstico, y entonces evoluciona una gastritis crónica en donde ya hay una afectación de todo el estómago, de eso es pangastritis, ya hay una afectación a nivel general en el estómago. Y por supuesto que estamos propensos a adquirir otro tipo de infecciones, ¿no? Cuando hay una anormalidad, sobre todo a nivel de la acidez estomacal. Y el Helicobacter pylori también origina el 85% de las úlceras gástricas y 95% de las úlceras duodenales. Como consecuencia de una gastritis, lo más severo que vamos a tener, lo más complicado en los pacientes que padecen de gastritis por el Helicobacter pylori va a ser una producción de úlceras. Hay afectaciones de las células, me puede incluso dar algún tipo de linfomas de células B, pero entonces a nivel de úlcera gástrica, decíamos 85% sí es bastante alto, y en el caso de las úlceras duodenales un 95%. Entonces, comenzamos por una gastritis y lo más complicado que tendríamos aquí, pues sería una úlcera, ¿no? Para el diagnóstico, examen histológico de una biopsia gástrica. Y ya entonces, pues hacemos una biopsia, nos las va a checar un patólogo, sobre todo, para ver estas alteraciones. Hay prueba de la actividad ureásica en el aliento. Esta prueba de la actividad ureásica en el aliento se llama prueba de aliento, que es incluso un poquito costosa, eh, en comparándola con unos anticuerpos. Y lo que hacen aquí es como si el paciente se tomara como una pastillita, más o menos, así parecido, y lo que se ve aquí es realmente si hay una ureasa. Entonces, sabemos que al haber una ureasa, confirmamos que hay una ureasa, pues es una enzima precisamente que va a secretar el Helicobacter pylori y con eso confirmaríamos el diagnóstico. Solo que esta prueba de aliento sí es bastante, les decía, más que costosa, no es porque cueste muchísimo como un PCR, pero sí es una prueba que incluso es bastante específica y por lo que me ha tocado ver, no se realiza aquí en el estado. Regularmente se maquila a otros, la tomamos aquí y regularmente se tiene que maquilar a otros estados. Lo más práctico son unos anticuerpos contra el Helicobacter pylori, hay IgM, IgG, entonces a través de sangre pudiéramos hacerle unos anticuerpos para el paciente o antígeno del Helicobacter pylori en heces, cuando sobre todo recién inicia la infección por el Helicobacter pylori, todavía podemos hacer el recuento del antígeno del Helicobacter pylori en materia fecal.
Los anticuerpos regularmente es cuando ya es un poquito más crónica la gastritis producidas por Helicobacter pylori. Y el antígeno, pues sobre todo se ven infecciones más tempranas. Lleva el paciente una muestra fecal y se pone en un vial y solo se colocan unas gotitas, decíamos, como en un tipo cassette, como una prueba de embarazo, y ahí se detecta el antígeno para Helicobacter pylori. Esta tiene que ser entonces en materia fecal, porque todavía hay actividad pues gastrointestinal, ¿no? Ya cuando hay anticuerpos, pues acuérdense que pues ya hay una elevación de las inmunoglobulinas, ya hay un periodo de tiempo más extenso, entonces podemos detectar los anticuerpos en sangre. Y para el tratamiento, aquí es un tratamiento combinado, sobre todo tenemos una combinación de 3 fármacos. El máximo éxito en el tratamiento curativo de gastritis o la úlcera péptica se ha conseguido mediante la combinación, decíamos, de 3. Primero va a ser un inhibidor de la bomba de protones, y un ejemplo puede ser un omeprazol, aunque hay personas que se la pasan con omeprazol. Cada vez que tienen ardor, incluso puede haber ardor, se toman un omeprazol, ¿no? Y un omeprazol. Pero acuérdense que si ya confirmamos que es un Helicobacter pylori, pues necesitamos eliminar la bacteria. La bacteria, el omeprazol incluso me puede bajar esa acidez, incluso si hubiera reflujo, esa sensación de todo ese malestar que dicen en la boca, el estómago, todo ese malestar por un momento me lo va a disminuir el omeprazol, pero realmente tenemos que eliminar a la bacteria. Entonces, es por eso que decimos que vamos a dar una combinación de 3 fármacos, que va a ser el inhibidor de la bomba de protones, como ejemplo omeprazol, un macrólido, el libro maneja, Murray creo que es el que da un ejemplo, que puede ser una claritromicina, y un beta-lactámico puede ser una amoxicilina. Entonces, aquí tenemos 2 antibióticos, un macrólido y un beta-lactámico, y el inhibidor de la bomba de protones. Entonces, aquí sí, como menciona el texto, el éxito de la resolución de la infección por Helicobacter pylori va a ser la combinación de estos 3 fármacos. Inicialmente se puede comenzar desde 7 a 10 días para ver la evolución del paciente, o incluso el tratamiento se alarga hasta 2 semanas. Entonces se debe administrar durante 7 días hasta 15 días inicialmente. ¿Okay? De 7 a 10 días para ver cómo evoluciona, incluso hasta las 2 semanas, que ya serían los 15 días, para completar el tratamiento. Entonces, aquí lo importante es eh, manejarlo todo en conjunto en la parte del tratamiento. Y eso es hablando de Campylobacter, que decíamos entonces, que sobre todo es por animales o restos que es de materia fecal, que van a contaminar los alimentos. Después vimos el Helicobacter pylori, y no está mencionado, se me pasó decirlo, me regreso tantito. Con el Helicobacter pylori, ¿cómo vamos a adquirir, ¿cómo vamos a adquirir una infección por Helicobacter pylori? Hay de 2 maneras. Puede ser oral y fecal oral. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a poder adquirir Helicobacter pylori de manera oral, va a ser por contacto directo, es decir, de boca a boca. Las personas pueden tenerlo incluso en la saliva. Está comprobado que Campylobacter pylori puede estar en la saliva de los pacientes pues, positivos o confirmados con Helicobacter pylori, y de esta manera se lo pueden pasar a otro, incluso a otro pues, familiar o a su pareja, porque por el contacto de la saliva. Ese decimos que es oral. Y fecal oral, pues está a nivel intestinal. Si nosotros, pues entra de manera gastrointestinal y lo podemos desechar a través de materia fecal, entonces también pues se va a encontrar en las heces, ¿no? Puede ser incluso un tipo de diagnóstico. Cuando entonces nosotros decimos que es una vía fecal oral, es cuando esa materia fecal de un paciente con Helicobacter pylori, por algún motivo, decíamos por higiene, porque incluso esa materia fecal de un paciente llega a contaminar alimentos, también puede ser una vía de transmisión. Entonces, es de materia fecal a través de la cavidad oral. Por eso se llama fecal oral. Entonces, aunque no aparece aquí, las 2 vías de transmisión del Helicobacter pylori va a ser oral, porque se encuentra en saliva, y fecal oral, porque se encuentra en materia fecal. Y ahora sí, vamos con un tercer género, que es la brucela. Igual, la brucela
si no es que diario vamos a hacer un diagnóstico de Brucela, sí nos va a tocar en algún momento, creo, hacer un diagnóstico de brucelosis, porque aquí en México somos muchos de consumir leche, consumir lácteos, consumir quesos, y por ahí pudiéramos, dependiendo pues dónde vivan los pacientes, pudiéramos aislar los casos de brucelosis. Entonces, la brucela es una bacteria que se sigue dando frecuentemente. Algo característico con ella, con la morfología, que de hecho ahí les puse la imagen de la tinción de Gram, es que son unos cocobacilos Gram negativos muy pequeñitos. A veces la tinción necesitamos a realizar tinción tras tinción o sí tener pues mucho cuidado al momento de hacer una observación de algún paciente probable con brucela, porque justo como ven en la imagen son unos cocobacilos, pero son muy pequeñitos. Pudiéramos decir que son gram negativos, aunque ahí se vería un poquito más moradito, pero son gram negativos. Y son aerobios estrictos, necesitan de oxigenación para reproducirse, para crecer, necesitan de medios complejos y una prolongada incubación para su crecimiento. También aquí la brucela es muy costosa que pudiéramos nosotros, y no digo costosa de dinero, sino cuesta mucho trabajo poder aislarlas en cultivos. Salvo que sean cultivos especiales, es que ella puede tener un crecimiento. Porque brucela es una bacteria intracelular, entonces va a ser más fácil que yo busque a través de anticuerpos o antígenos, es decir, a través de la sangre a la brucela, a que yo la pueda cultivar, sobre todo puede ser incluso hasta por materia fecal, ¿no? Entonces, siempre el que sea una bacteria intracelular, como es el caso de la brucela, siempre va a ser más fácil a través de sangre hacer el diagnóstico. Y es un patógeno intracelular resistente al efecto bactericida del suero y a destrucción por fagocitos. Ya habíamos platicado de cuál va a ser el efecto bactericida, ¿no? Son las defensas innatas que nosotros tenemos. Ok, Jordi, gracias. Ya te leí. Son bacterias no móviles, afortunadamente, no presenta órganos de movilidad. Y vamos a platicar entonces de que Brucela tiene 4 especies diferentes. Una es Brucela abortus, otra es Brucela melitensis, y estas dos primeras de esta pirámide, tanto Brucela abortus como Brucela melitensis, van a ser las dos especies más importantes. De hecho, las pruebas diagnósticas están muy dirigidas hacia Brucela abortus, y Brucela melitensis también es muy importante porque en esta especie da como que las complicaciones más severas. Cuando ya se vuelve una infección sistémica, regularmente es producida por una Brucela melitensis. Estas dos entonces van a ser las dos más importantes, son incluso las dos más frecuentes. Tenemos una Brucela suis y Brucela canis. Nosotros, de todas maneras, ahorita vamos a mencionar más o menos la sintomatología de cada una, pero les decía, las dos más importantes va a ser una Brucela abortus y Brucela melitensis. La enfermedad como tal que me produce brucela, pues se llama brucelosis. Y el método de transmisión puede ser por contacto directo, por ingesta, o se sugiere que también puede ser por inhalación. Y ahí les puse una fotito. ¿Quiénes podemos adquirir brucelosis? Por el contacto directo puede ser entonces, sobre todo también aquí, volvemos con la parte de la higiene, que manipulemos algún tipo de animal o de materia fecal de animales que tengan brucela, y que entonces nosotros pues manipulemos alimentos e ingiramos como tal, en este caso la brucela. Por reingesta, es muy parecido que sea por alimentos contaminados, pero también la ingesta puede ser ya de productos derivados, les decía, como leche, como quesos, como algún tipo de algo sobre todo que se utilice lácteos, que es normalmente el tipo de alimentos que está relacionado con procesos de brucelosis. Pero no es que no pueda yo, como lo que platicamos con botulismo, ¿no? No es que ya yo no quiera consumir leche porque me puede dar una brucelosis. Regularmente son leches de personas que, ¿cómo le llaman? Leche bronca, creo, que le dicen a la leche recién ordeñadita, que es riquísima, sin embargo es una leche que no está pasteurizada.
Entonces, los quesos, claro, hay quesos, no sé, Lala, Villita, no sé cuántos tipos de queso hay, pero esos son quesos que ya tienen un proceso y para salir al mercado ya tienen un proceso también de pasteurización. Pero también hay quesos, por ejemplo, que de repente compramos en una granjita o en un ranchito y que no estamos seguros que llevaron un proceso de pasteurización. Y entonces, al no tener ellos el control pues de microorganismos, de inhibición de microorganismos, es cuando las personas que consumen esas leches, esos productos lácteos o derivados lácteos, bueno, o los quesos que mencionábamos, pues precisamente la persona que lo ingiere es quien pueda tener una infección por brucelosis. A veces las vaquitas, por ejemplo, ellas presentan brucelosis y puede salir en la leche, pero también a veces no es tanto que la leche esté contaminada, sino queda, puede ser en la placenta, cuando queda, sale todo, cuando no se da luz la vaquita y entonces en la placenta pueden haber microorganismos de Brucela, puede haber también contaminación de, ¿cómo le llaman? Donde ordeñan, la ubre, creo que es. En esta parte también puede haber contaminación de Brucela. Y con la inhalación que decíamos, sobre todo son personas que se sugiere que está en contacto estrecho con este tipo de animales, como el caso que decíamos de la placenta que haya dado a luz el animal y entonces se puedan inhalar microorganismos de Brucela. Entonces, los métodos de transmisión pueden ser estos tres, principalmente es por ingesta de productos que estén contaminados con Brucela. En el caso de Brucella abortus y Brucella canis, el cuadro es leve, solo que da unas complicaciones supurativas. En el caso de Brucella suis, da lugar a la formación de lesiones destructivas y su evolución es prolongada. Y en el caso de Brucella melitensis, decíamos que son los cuadros más graves, con una elevada incidencia de complicaciones graves. Brucella melitensis, por ahí, si les viniera incluso algún casito clínico y les dijera que tiene las complicaciones más graves o incluso diseminadas, o que hubiera incluso órganos implicados en la infección, nos iríamos por Brucella melitensis, ¿no? Quien tiene la habilidad de poder diseminarse. Entonces, a pesar de que aquí les menciono las cuatro especies, sí las dos más importantes es Brucella abortus y Brucella melitensis, aunque abortus siempre decíamos me puede dar complicaciones supurativas, a diferencia de la melitensis. ¿Qué síntomas podemos tener entonces con una brucelosis? Los síntomas dice que aparecen desde 1 hasta 3 semanas después de la ingesta o la exposición de la bacteria y son síntomas comunes como malestar general, escalofríos, sudoración, fatiga, puede haber debilidad, puede haber mialgias y artralgias, dolores musculares, dolores de articulaciones, una pérdida de peso, tos no productiva, es decir, es solo la tos sin expectoración, y lo más característico de Brucella es la fiebre. Casi todos los pacientes presentan fiebre y también en algunos libros o en algunos artículos a Brucella la pueden encontrar como fiebre ondulante. Entonces, esta fiebre ondulante hace referencia al síntoma más frecuente. Casi todos los pacientes presentan fiebre con Brucella, pero fíjense que esta fiebre ondulante es que el paciente incluso por periodos hasta de un mes presentan fiebre. Es decir, 1 o 2 días presentan fiebre, al tercer día disminuye esa fiebre y vuelve otra vez a aumentar la fiebre y vuelve a disminuir. Entonces tiene picos febriles, por eso se llama ondulante. Les decía hasta un mes o incluso más. Entonces imaginan estar un mes prácticamente con fiebre, pudiéramos sospechar en este caso de una brucelosis. Sobre todo hay pacientes, bueno, en particular me ha tocado pacientes que se identifican, no si ingerí lácteos, ingerí un queso hace 2, 3 semanas y pues ya llevo prácticamente otras 2 semanas con fiebre. Entonces a veces es importante preguntarle, decíamos, ¿no? Al paciente si ha viajado o incluso si convive con algún tipo de animal, si ha ingerido algún tipo de alimentos, ¿no? Entonces aquí dentro de estos síntomas lo más característico va a ser la fiebre, una fiebre prolongada. Y pudiera diseminarse, decíamos, o desarrollar aparte de los síntomas típicos o comunes, tener síntomas digestivos,
el 70% de los pacientes puede presentar síntomas digestivos, presentar lesiones osteolíticas o derrames articulares, entre el 20 y 60% de los pacientes puede presentarlo, o incluso síntomas respiratorios en el 25% de los casos. Más que nada ya las complicaciones me las presenta, decíamos, melitensis, ¿no? Que es aquella que se puede diseminar y entonces ya me da afectaciones a nivel óseo o a nivel respiratorio o a nivel digestivo. Entonces, estos síntomas que están aquí, digestivos, lesiones osteolíticas o derrames articulares y sistemas respiratorios, ya es cuando ya está desarrollada como tal la infección, ¿no? Ya se está diseminando. Y por último, y muy poquitos casos, están las manifestaciones cutáneas, neurológicas o cardiovasculares, pero el porcentaje es muy mínimo. Rara vez pudiéramos tener manifestaciones cutáneas sobre todo. Para el diagnóstico, puedo hacer hemocultivo. Si yo estoy sospechando que ya está diseminado, que ya puede estar en sangre, realizamos un hemocultivo. Hay estudios serológicos con incremento, dice, de 4 veces del título o un único título mayor a 1 en 160. ¿Qué significa esto? Dentro de las pruebas, no sé si alguno de ustedes se ha hecho reacciones febriles, que ya mencionábamos el otro día que ya están descontinuadas porque tienen muchos falsos positivos, pero segurísimo algunos de ustedes ha visto, o ustedes o algún familiar, en algún momento un reporte de unas reacciones febriles. Entonces, esas reacciones febriles son diferentes bacterias que incluye la brucela, incluso uno de esos 6 resultados es la brucela, y cada uno de estas bacterias detectables en las reacciones febriles, que de hecho está en ese panel porque presenta fiebre, y entonces dentro de estas reacciones febriles tenemos unos valores de referencia. Entonces, por ejemplo, la brucela me puede decir, si sacas arriba de 1 a 40, que hace alusión a las diluciones que se tiene que realizar de la sangre del paciente con el reactivo, y entonces digo, si tienes 1 a 40, estás negativo. Si tienes 1 a 20, que todavía está más abajo, está negativo. Ahora, si tienes 1 a 40, arriba de 1 a 40, entonces se considera positivo. En el caso de la brucela, dice que se consideraría positivo arriba de 1 en 160. Ese 1 en 160 está haciendo referencia de la dilución que se tendría que hacer de la sangre con el reactivo. Si entonces ya me reportan una brucela 1 en 160, entonces ya se confirmaría el diagnóstico que si el paciente tiene una brucelosis. Hay anticuerpos contra brucela, es decir, también le tomamos sangre al paciente y con el suero le hacemos unos anticuerpos específicos contra brucela, IgG, IgM. Y hay otra prueba que se llama rosa de Bengala, así se llama la prueba. De hecho, es color rosa el reactivo. Y este rosa de Bengala está muy enfocado para me voy a avanzar, este rosa de Bengala está muy enfocado para una brucela abortus, que es muy frecuente aquí en México que los casos de brucela sea por brucela abortus. Entonces, este es por una reacción se conoce como una reacción de látex, que es de aglutinación. Se coloca solo una gotita del suero del paciente, se coloca una gotita del reactivo, y entonces les puse ahí la imagen, de hecho, las dos imágenes que son como 2 gotitas rosas, pues la primera aparece unos puntitos. Cuando sí aparece puntitos, significa que aglutinó. Esto hace referencia a que el paciente sí está positivo para brucela abortus. La prueba entonces se llama rosa de Bengala. Y al lado está un control negativo. Está solo la gotita, no aglutinó para nada. Entonces esa está negativa. ¿Okay? Entonces, de las pruebas más frecuentes para brucelosis va a ser anticuerpos contra brucela o el rosa de Bengala. Incluso rosa de Bengala a veces se les hacen a los animales, que también se le toma muestra para descartar que tuvieran una brucelosis. Y para el tratamiento tenemos tetraciclinas como doxiciclina, como fármaco de elección, y suelen disponer una actividad frente a la mayoría de las cepas de brucela. La OMS recomienda actualmente la combinación de doxiciclina con rifampicina. Y hay que ver, les decía, sobre todo la edad del paciente, las condiciones de los pacientes, porque
la doxiciclina se puede en algún momento dado sustituir por trimetoprima con sulfametoxazol para mujeres embarazadas y en niños de menores de 8 años. Acuérdense que las tetraciclinas pueden ser tóxicas para niños o incluso para las mujeres embarazadas, es decir, para el feto, ¿no? Entonces, la doxiciclina es un tipo de tetraciclina, es decir, dentro del grupo de las de tetraciclinas tenemos a la doxiciclina. Entonces, si tuviera yo una mujer embarazada con una brucela o si tuviera yo un niño con una brucela, pudiera entonces sustituir la doxiciclina por trimetoprima con sulfametoxazol, ¿sale? Y el tratamiento debe mantenerse durante al menos 6 semanas para que los resultados sean satisfactorios. Sobre todo porque les decía, tenemos una bacteria intracelular. Hay que llevar, evitar precisamente que el paciente vuelva a ingerir este tipo de alimentos. Y lo importante es, sí, la administración de antibióticos, sobre todo para empezar a inhibir la fiebre por la acción de la bacteria. A veces decir tengo gastritis, tengo brucelosis, se nos olvida de repente que son enfermedades producidas por bacterias y las bacterias, como ustedes ya saben, pues casi todas tendríamos que hacer una eliminación mediante de antibióticos. Y yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son las 5:50 exactamente. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda, chicos, comentarios. No. No, nadie, todo excelente como para hacerles un prelectio.